Bueno, hablemos acerca de las directivas. ¿Qué son las directivas? Las directivas, pues básicamente son instrucciones, ¿sí? Que se dan sobre los elementos del DOM, ¿sí? Dichas instrucciones comprenden, pues, el cambio de una apariencia, comportamiento, eliminar o agregar elementos, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Nosotros a lo largo de los videos anteriores, por ejemplo en el video de Data Binding, nosotros hemos estado usando directivas sin darnos cuenta, ¿sí? Es decir, cuando nosotros utilizamos eventos para cambiar atributos de un elemento, ¿sí? De decir cuando un botón queda inactivo o activo, o por ejemplo si queremos cambiar estilos y demás, básicamente es por una directiva, ¿sí? Es por eso que los componentes son considerados directivas con un template, ¿sí? Este template es básicamente el HTML, pero que obviamente nosotros en el componente a través de métodos y eventos pues podemos hacer que cambien el comportamiento cierto de dichos elementos del DOM. ¿Listo? Entonces, como los componentes ya lo hemos visto, ¿cierto? En los primeros videos, que era, por ejemplo, cuando ustedes creaban su aplicación y aparece por defecto el componente app. Entonces, básicamente ahí ya estamos cubriendo esta parte, ¿cierto? Y que en Data Binding, por ejemplo, donde se ponían activos o inactivos determinados elementos del DOM, eso se da por entendido como una directiva porque son instrucciones. Entonces, el siguiente tipo de directivas, entonces están las estructurales, ¿sí? Que básicamente es añadir y remover elementos del DOM, ¿sí? Entonces, para estas directivas estructurales vamos a ver lo que es el ngFor, el ngIf, ¿sí? Y adicionalmente vamos a ver el ngSwitch, ¿sí? Que como su palabra lo dice, pues es básicamente como cuando uno hacía un switch, por ejemplo en JavaScript o cosas así, que se cumple una condición y otra. Bueno, entonces vamos a empezar a ver estas para luego pasar a las directivas de atributos. Entonces, yo tengo aquí ya un proyectico abierto, ¿cierto? Solamente existe el componente app, como se dan cuenta aquí no hay más. Aquí pues tenemos básicamente nuestro HTML inicial, o sea, borré todo el contenido, puse un div de class container. Y aquí tenemos pues básicamente el TypeScript de nuestro componente. Entonces, vamos a empezar a utilizar las directivas que nos proporciona Angular, ¿sí? Porque nosotros también podemos personalizar las directivas. Entonces acá vamos a escribir que tenemos inicialmente el ngIf. ¿Listo? Entonces, para hacer uso del ngIf, pues básicamente es como si nosotros utilizáramos un if normal, ¿sí? Que básicamente tiene que cumplir una expresión y si esa expresión se cumple, pues muestra la sentencia, ¿cierto? La ejecuta y si no, pues pasa al else o a otro else if, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Entonces, digamos, vamos a hacer un ejercicio ahí bastante rápido. Entonces, digamos que yo tengo aquí un button, entonces class, aquí vamos a escribir btn primary y bueno, aquí vamos a poner el text button. Entonces, inicialmente va a ser tipo string, pero no está definido. Aquí vamos a escribir un setTextButton, ¿cierto? Que es como el método que me va a determinar cuál va a ser el texto que va a tener ese botón inicialmente, ¿cierto? Y va a depender de esta variable de tipo booleana que inicialmente es false. ¿Listo? Entonces acá, bueno, vamos a hacer un implements. Entonces aquí sería un onInit, ¿sí? Se dan cuenta que aquí tiene que estar importado automáticamente. Y acá entonces sería el ngUnit, nuestro método, ¿cierto? Que una vez se inicialice el componente, pues se va a ejecutar este método. También pudimos haber utilizado el constructor, ¿sí? No pasa nada. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ejecutar este método, ¿sí? Que aún no sabemos qué es lo que va a hacer, ¿cierto?
Aquí obviamente tenemos que poner this porque es un método de la clase. Y bueno, ¿qué va a hacer esto? Entonces este me va a determinar cuál será el texto del botón, ¿cierto? Dependiendo de si está cliqueado o no. Entonces, si está cliqueado va a mostrar un texto y si no va a mostrar otro. Perdón, aquí es signo de pregunta. Listo, entonces vamos a escribir aquí dar clic. Perdón, aquí es quitar clic si no está cliqueado y perdón, no, aquí es dar clic porque estamos preguntando si es verdadero. Y si no, entonces acá ponemos quitar clic. Listo. Ese va a ser básicamente el texto de mi botón. Bueno, aquí yo no recuerdo cómo es la clase para que el botón sea más grande, creo que es LG. Vamos a dejarlo aquí así y aquí vamos a hacer la interpolación. Listo. Entonces aquí vamos a meter pues al text button, ¿cierto? Para que inicialmente nos muestre el texto del botón, que es dar clic o quitar clic. Perdón, aquí es al contrario. Quitar si es verdadero porque ya está cliqueado y aquí dar clic si es falso, ¿cierto? Bueno, entonces ahí ya se está evaluando básicamente esto de acá. ¿Listo? Entonces guardamos aquí los cambios y aquí entonces ya vamos a abrir, perdón, localhost 4200 y bueno, entonces aquí se ve el dar clic, ¿cierto? Todavía no tiene un evento asociado que me va a cambiar el estado, ¿cierto? Entonces acá lo que tengo que hacer es básicamente crear el método click, ¿cierto? Entonces aquí click es igual entonces un click button. Vamos a llamar ese método así, vamos a darle aquí al Z para que me idente. Bueno, entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente crear este método, que es cuando nosotros cliqueamos el botón, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente decir que thisClicked es igual al opuesto de thisClicked, ¿cierto? Porque va a cambiar a verdadero o falso como si fuera un toggle button. Y lo que vamos a hacer es ejecutar nuevamente este método, ¿cierto? Esta línea de acá, que básicamente me va a determinar, ¿cierto? El texto que va a tener el botón inicialmente. Entonces vamos ahora sí acá a dar clic, quitar clics, si se dan cuenta, es decir que ya está funcionando el botón como debería. Y acá lo que vamos a hacer a continuación es empezar a utilizar el ngIf, ¿cierto? Entonces en el ngIf, digamos que yo voy a poner aquí un hr, un separador, y acá vamos a crear una etiqueta h2 para que el texto se vea bien grandecito. Y aquí vamos a escribir un texto que diga el botón ha sido cliqueado. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a escribir a 162 y bueno, yo quiero que este texto me aparezca pues cada vez que el botón esté cliqueado, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar esta variable clicked, ¿sí? Para que sea evaluada aquí en el ngIf. Entonces ngIf es igual y ponemos la expresión. Entonces aquí podemos poner que clicked es igual a verdadero o falso, ¿cierto? Pero como es una expresión booleana y clicked es booleano, pues simplemente ponemos esto. Si está cliqueado, el botón ha sido cliqueado. ¿Listo? Entonces, una de las características de las directivas estructurales es que pues tiene que ser llamado con asterisco al inicio. De eso hablaremos luego. Bueno, entonces, básicamente aquí ya estamos diciendo que aparezca el texto y vamos a ponerle un estilo, ¿cierto? Ahí como por variar. Entonces, en el estilo vamos a poner, por ejemplo, que el color es red, ¿sí? Y ya podremos entonces guardar los cambios y hacer la pruebita. ¿Listo? Entonces acá, dar clic, entonces el botón ha sido cliqueado y cuando no está cliqueado no aparece, si se dan cuenta. Entonces el ngIf me permite agregar o quitar contenido dependiendo de una expresión booleana, ¿sí? Entonces si nosotros inspeccionamos esto, pues básicamente aquí en los elementos
body, app root, y acá se ve básicamente nuestro HR, ¿cierto? Pero al dar clic, pues se está creando aquí básicamente el elemento en el DOM, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos facilita esto? Digamos que ustedes ya no tendrían que hacer tantas cosas, por ejemplo, en CSS, que, por ejemplo, cambiar el display de un elemento, ¿sí? Que cambiarlo a block one on, ¿sí? Entonces, es básicamente eso, ¿cierto? Nos facilita como de cierta manera ese tipo de cosas, ¿sí? Ahí ya fue eliminado el elemento y aquí vuelve y se crea, ¿listo? Entonces es básicamente lo que hace esta directiva, ¿cierto? Que es mostrar o quitar elementos del DOM a partir de una condición. Bueno, nosotros también podemos hacer pues, varios if, ¿cierto? Entonces acá en nuestro proyectico, ¿cierto? Digamos que, bueno, ¿qué más podríamos hacer? Digamos que un ejemplo ahí como rápido podríamos hacer esto también y acá poner el opuesto de clic, es cierto que sí es falso, y aquí poner un green, ¿listo? Y acá escribir que no está cliqueado, ¿listo? Bueno, entonces ahí ya tenemos esto básicamente. Bueno, entonces no entiendo por qué no se está viendo. Ahora sí, es que no se veía acá. Listo. Entonces, si nosotros ya guardamos los cambios y eso, ¿cierto? Entonces ya vamos a poder ver un texto que va a estar cambiando dependiendo del estado del botón. Entonces nos vamos aquí nuevamente y si se dan cuenta el botón no está cliqueado, ¿cierto? Ha sido cliqueado, no está cliqueado, ¿sí? Entonces va a estar cambiando dependiendo de la condición. Y ustedes pueden poner aquí las condiciones que ustedes quieran, ¿cierto? Si pueden poner números que sea mayor a tal número, que sea menor, ¿sí? Todo eso aplica como si estuviesen evaluando un if normalmente. Bueno, obviamente ustedes se estarán preguntando, bueno, pero aquí pues básicamente está poniendo lo mismo y acá pues simplemente puso lo opuesto. Yo quisiera saber cómo se hace un else, ¿cierto? Entonces vamos a borrar esto, ¿sí? Y resulta que Angular nos ofrece una etiqueta que se llama ngTemplate para ello. ¿Listo? En esta etiqueta, pues básicamente vamos a hacer una referencia local a esa etiqueta, ¿cierto? Como una especie de ID. Y entonces aquí vamos a escribir if not clicked, ¿cierto? Ese es el nombre que yo le quiero dar a esa etiqueta. Y básicamente va a ser esto de acá, pero obviamente ya sin el ngIf, ¿cierto? Simplemente quiero que me muestre este contenido de color verdecito y acá decir que no está cliqueado, ¿listo? Pero nosotros pues no estamos todavía llamando esta condicional acá, entonces le damos aquí punto y coma, ¿cierto? Else, y aquí vamos a poner básicamente haciendo la referencia a este contenido para que me lo muestre. Entonces guardamos los cambios y aquí dice no está cliqueado, ¿cierto? Y sigue funcionando de la misma forma, ¿listo? Entonces esa es la manera de nosotros poder manejar el ngIf, ¿listo? Bueno, ya que otra directiva tenemos, entonces se dan cuenta el ngIf es muy fácil de usar, ¿sí? No es que tenga pues mayor complique. Bueno, entonces vamos a continuar con el ngFor. Aquí sí ofrezco disculpas por esto que se me dio como por actualizar el editor y ahora me anda molestando mostrándome cosas ahí que no. Sí, bueno, igual no nos está tapando ahí. Entonces con el ngFor, ¿qué vamos a hacer? El ngFor es básicamente como cuando ustedes hacían un for en cualquier lenguaje de programación, por ejemplo en C++ o en JavaScript, ¿cierto? Que tenía que cumplirse como una especie de ciclo controlado, ¿cierto? Hasta un límite y entonces mostrar básicamente o ejecutar una sentencia determinado número de veces, ¿sí? Entonces,
El ng-for básicamente lo que hace es recorrer arreglos, ¿sí? Al igual que en JavaScript, pues en TypeScript nosotros también podemos tener un arreglo de objetos o de cualquier otro tipo de datos, ¿sí? Entonces digamos que yo quiero, por ejemplo, mostrar información de, no sé, compañeros de clase, ¿cierto? Unos estudiantes ahí. Entonces, vamos a hacer un título de empleados, lo que sea, el ejemplo. Entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, lista de empleados. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner otro separador para hacer el otro ejemplito. Entonces, digamos que yo acá voy o quiero crear básicamente, entonces yo quiero crear una lista de empleados, ¿cierto? Entonces vamos a llamarla aquí employees, ¿cierto? Que es de tipo any, pero es un arreglo de cualquier tipo y inicialmente el arreglo puede que esté vacío o que pueda que tenga varios elementos. Entonces digamos que yo quiero que me muestre pues varios elementos. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a ponerle un name, ¿cierto? Entonces vamos a ponerme acá Samuel Pérez y vamos a poner age. Vamos a poner aquí que es mi edad 30. Bueno, aquí vamos a escribir name Pepito Pérez y que la edad es 25. Y aquí el nombre name, entonces vamos a poner a Juanito López y aquí vamos a poner a ver, Juanito López y aquí vamos a poner age, vamos a poner unos 27, ¿listo? Tenemos esos tres elementos y bueno, yo quiero mostrar la lista de empleados a través de una tabla, ¿cierto? Entonces aquí pongo table, sí, creo que es responsive, creo que es table responsive o stripped, creo que es así. No me acuerdo bien si era table stripped, no me acuerdo. Bueno, dejémoslo así mientras tanto, a ver si esto nos funciona. Bueno, entonces digamos que nosotros tenemos aquí como dos columnas generalmente, ¿cierto? Vamos a agregar otra columna ahí rapidito, entonces el cargo, charge, entonces aquí voy a escribir engineer, aquí en el cargo, entonces vamos a escribir, no sé, presidente, una cosa así, eso es como por variar. Y aquí vamos a ponerle secretary. Bueno, entonces aquí ya lo que tenemos que hacer es, básicamente, yo quiero iterar en este arreglo de objetos, ¿cierto? Para mostrar, básicamente, aquí en la tabla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear el head. Aquí vamos a crear básicamente también el body, ¿cierto? Y aquí en el head pues vamos a poner los títulos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a crear el tr y vamos a crear aquí th. Entonces el th va a ser el nombre. Vamos aquí, perdón, escribí mal. Entonces nombre, edad y el cargo. ¿Listo? Entonces ahí ya inicialmente deberíamos tener nuestra tabla solamente con títulos, ¿sí? Que es básicamente esto, lista de empleados, no aparece ninguna otra información, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es ahora, básicamente aquí, hacer un ng-for. Entonces, cada uno de estos empleados pues me representa una fila en la tabla, ¿cierto? Con sus respectivas columnas. Entonces, aquí tengo que crear un tr, ¿sí? Y aquí es donde yo voy a agregar el ng-for. ¿Listo? Entonces aquí voy a crear una variable, entonces por ejemplo let y of. Entonces yo voy a recordar esta variable employees, ¿sí? Entonces esto se conoce como un for of, ¿cierto? Para los que no tengan pues
como conocimientos de este tipo de iteración, pueden verlo a través de la documentación de JavaScript. Entonces vamos aquí a escribirla rápidamente. Entonces for of JavaScript MDN. Entonces aquí pues muestran como el ejemplito, que es básicamente como lo mismo en TypeScript, ¿sí? Entonces, ¿sí? For, entonces aquí la variable y aquí está pues básicamente el elemento que vamos a iterar. Entonces la variable en cada iteración pues va a tomar el valor de cada una de las posiciones de ese elemento, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, entonces, y va a tomar cada valor de cada elemento en cada iteración, ¿cierto? Se va a convertir en cada uno de estos, ¿listo? Y acá pues básicamente tenemos que crear las columnas, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a hacer interpolación. Entonces aquí vamos a escribir y punto, entonces vamos a mostrar name, ¿cierto? Que es el nombre. Ahora sí copiamos esto y lo pegamos otras dos veces, ¿cierto? Aquí iría la edad y aquí iría el cargo, ¿listo? Entonces ya cuando guardemos, ya podremos ver básicamente en nuestra tablita, ¿cierto? Básicamente la información, ¿cierto? Ay, vamos a buscar la clase Table Bootstrap porque no me acuerdo cómo era que se hacía básicamente las clases de la tabla. Vamos a ver aquí, bueno, es que aquí nos está mostrando la versión 4. Y aquí la 337 que es la que estamos utilizando, entonces vamos a componentes, debe estar las tablas por acá. Y no las veo. Bueno. Entonces, no, en la sección de JavaScript yo no creo que estén las tablas. No. Bueno, vamos ahora aquí nuevamente. Si no me la, entonces yo creo que es que está aquí, entonces table stripped. Y ahora sí, era con table, que aquí ya me muestra básicamente divide cada celda por los colorcitos, ¿cierto? Y ya ustedes empiezan a agregar otros tipos de clases a la tabla, ¿cierto? Y bueno, entonces básicamente eso es el ngIf y el ngFor, ¿listo? No es tan difícil de usar, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de esta directiva? Que a medida que nosotros actualizamos información en la variable que estamos iterando a través de ngFor, Angular se encarga de que dichos valores sean reflejados en nuestro HTML de manera automática por el binding que se está haciendo, ¿sí? Entonces, voy a hacer un botoncito que me agregue nuevos empleados, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo esto funciona, ¿listo? Bueno, entonces vamos acá. Aquí donde está la lista de empleados, pues simplemente vamos a crear dos columnitas, entonces d.call md6, vamos a crear dos de este tipo así. Y, perdón, aquí vamos a pegar esto nuevamente y ahora sí, yo toda esta tabla la voy a meter acá, en este ladito, listo, y ya lo que vamos a hacer es que en este de aquí yo voy a agregar la nueva información de los empleados a este arreglo, ¿cierto? O sea, voy a ir agregándole nuevos elementos aquí, ¿listo? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, yo voy a tener dos inputs, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un H2 acá, voy a escribir aquí, agregar nuevo empleado. Aquí lo que vamos a hacer es dos inputs, ¿cierto? Entonces aquí un HR que me divida como esa especie de formulario, entonces un label, voy a quitar este for,
¿cierto? Y en el label vamos a escribir nombre de empleado, ¿cierto? Y vamos a crear un input de tipo texto, en este caso. Básicamente tenemos ahí nuestro input, entonces aquí vamos a escribir class for control para que se vea bonito el formulario, ¿cierto? Y acá pues vamos a crear acá una especie de variable, ¿cierto? Que es la que nosotros vamos a agregar al empleado, ¿cierto? O nosotros podemos hacer una referencia local aquí, ¿sí? Podemos hacerlo de varias formas. Entonces no hay problema al momento de agregar esta información. Entonces podemos hacer binding bidireccional, que ya lo vimos. Entonces vamos a hacerlo de todas esas formas ahí como por repasar los temas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la referencia local. Entonces aquí yo voy a poner el nombre del empleado, ¿cierto? Aquí, entonces vamos a copiar esto y aquí vamos a escribir edad. Y acá vamos a escribir que es de tipo number. ¿Y cuál me faltaría? El cargo, ¿cierto? Que ese también es de tipo texto. Entonces aquí sería age y aquí sería básicamente charge. Listo. Esas son referencias locales que básicamente nosotros podemos acceder a los elementos del DOM a través de esta referencia local que estamos haciendo. Entonces, vamos a crear un botoncito también. Entonces aquí un HR y aquí un button, ¿cierto? Entonces aquí que diga class btn primary. Y aquí vamos a escribir agregar empleado. ¿Listo? Entonces, obviamente él tiene que crear un método, ¿cierto? Cuando yo le dé clic a ese botón. Y acá le vamos a decir que es igual a ¿qué? Pues a un nuevo método que va a ser addEmployee. Y vamos a copiar este método acá. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto de este tipo, ¿cierto? Y esto me va a recibir, entonces vamos a dejarlo así por este momento, name de tipo string, ¿cierto? Aquí vamos a escribir una edad de tipo número y aquí vamos a escribir un cargo de tipo string. ¿Listo? Acá en la partecita de abajo. Cuando yo agrego un nuevo empleado, entonces yo voy a decir aquí this punto donde está employees, entonces le vamos a hacer un push, ¿cierto? Y en ese push pues vamos a meter lo que es el nombre, ¿cierto? Vamos a meter lo que es la edad, ¿cierto? Y vamos a meter el cargo de tipo cargo. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos añadiéndole esa información a nuestro arreglo. ¿Listo? Aquí vamos a agregar una especie de etiqueta BR para que haya un espacio entre cada uno, ¿cierto? Y bueno, entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a pasar argumentos. Entonces vamos a escribir aquí name.value, aquí vamos a escribir la edad.value y aquí vamos a escribir el cargo.value. ¿Listo? Entonces vamos a guardar acá y vamos a ver entonces qué salió. Listo, entonces aquí ya tenemos agregar nuevo empleado, ¿cierto? Entonces aparece el nombre para añadir la edad y el cargo del empleado y aquí aparece nuestra tablita de empleados actuales. Entonces vamos a escribir aquí un nuevo empleado, una edad por ejemplo de 40 años y el cargo del empleado, vamos que es el chefcito. Le decimos agregar empleado. Uy, nos salió error. A ver qué dice. Add employee, not a function. Bueno, veamos a ver qué pasó.
Add employee. Vamos a... es que no ha guardado cambios, qué bola. Listo. No olviden eso, muchachos, guardar todos los cambios posibles, porque si no, pues sale el error. Bueno, entonces acá nuevo empleado, ¿cierto? Que habíamos dicho que era 40 y aquí el cargo del empleado que era un chefcito. Le decimos agregar empleado y si se dan cuenta ya aparece aquí la nueva información del empleado que yo estoy agregando, si se fijan. Entonces aquí vamos a escribir otro empleado, ¿cierto? Aquí pues todavía no vamos a entrar en detalles de resetear el formulario y todo eso, ¿cierto? Y aquí vamos a escribir, no sé, que es de soporte, ¿cierto? Y si se dan cuenta, entonces básicamente la directiva del ng-for nos está actualizando automáticamente en nuestra lista la información que nosotros estamos agregando, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos lo que era básicamente, lo que era qué. Bueno, ya vimos ng-if, ya vimos ng-for, nos faltaría el ng-switch, entonces incluso en la documentación de Angular se puede conseguir, por ejemplo. Vamos a hacer este ejemplito. Listo, entonces vamos a buscar aquí ng-switch. ¿Cierto? En Angular 6. Entonces acá nos muestra el ng-switch. Entonces como es el ejemplito y te dice, oh bueno, básicamente aquí está el container, ¿cierto? Y aquí está pues básicamente el ng-switch y se hace básicamente la expresión, ¿cierto? Y ahí básicamente pues metemos los casos, ¿cierto? Aquí pues básicamente los valores de la expresión y que tiene que mostrar algún tipo de cosa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ahí el ng-switch rápidamente. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo ya tengo aquí esto dividido, ¿cierto? Aquí está mi div row y entonces aquí vamos a escribir un div y aquí vamos a escribir un h2, entonces cantidad de empleados, ¿cierto? Yo quiero ver cuál es la cantidad de empleados que tiene, que me la muestre, ¿listo? Aquí nos suelto esto, tal, ¿cierto? Entonces aquí un espaciecito y aquí en el div entonces vamos a hacer básicamente el ng-switch, ¿listo? Entonces, si ustedes miran acá en el ejemplito, entonces, bueno, el container element, ¿cierto? Entonces el container element pues debe ser un div o alguna cosa de ese tipo, ¿cierto? Y el ng-switch, listo. Entonces aquí vamos a añadir ng-switch. Y aquí es igual, entonces básicamente nosotros vamos a evaluar una determinada expresión. Entonces si yo quiero saber la cantidad de empleados, ¿cierto? Pues yo tengo que ver, es básicamente la longitud de empleados, ¿cierto? Entonces voy a decirle aquí employees.length, ¿listo? Entonces ahí yo ya estoy diciendo, o voy a evaluar a través del ng-switch, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la expresión, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Vale? Entonces ahí no se ve básicamente alguna dificultad. Entonces voy a copiar esto de acá. No va a ser son element, ¿cierto? Sino algún otro tipo de... Entonces vamos a escribir con un h2, ¿cierto? Entonces acá vamos a copiar esto. Entonces aquí igual. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, si son 3 empleados, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir hay 3
empleados, ¿cierto? Esto ya lo podemos borrar. Y vamos a copiar esto varias veces. Listo. Entonces aquí 4, 5. Entonces aquí hay 4 empleados, 5 empleados. Y me faltaría... Bueno, aquí me faltaría el default, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es el default. Entonces, expresión 3. Y acá pues básicamente viene el ng switch default. ¿Listo? Entonces voy a copiar esta línea de acá. Y vamos a pegarla acá, entonces un H2, el default, y entonces aquí ya hay más de 5 empleados. ¿Listo? Obviamente, yo sé que aquí esto inicia con 3, ¿cierto? Porque pues si no hay, si hubiesen 2 o 1, pues básicamente no aplicaría acá. ¿Listo? Entonces vamos a guardar cambios. Listo, y vamos aquí a las directivas. Entonces, mire, cantidad de empleados me dicen que hay 3, ¿cierto? Porque pues actualmente en mi tabla hay 3, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir a otro Pepito Pérez, y aquí vamos a escribir otro cargo del empleado. Entonces, bueno, aquí agregamos de soporte, agregar empleado, ¿sí? Y obviamente esto se va a ir actualizando por el binding, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las directivas que proporciona Angular son herramientas muy útiles para que nosotros podamos básicamente darle como más vida a las vistas, ¿cierto? Que es lo que está pasando como en tiempo real a medida que van cambiando las cosas. Entonces, son herramientas muy útiles, ¿sí? Y bueno, entonces, si yo agregara otro, ¿cierto? Entonces vamos aquí, 5, y ya hay más de 5 empleados, ¿sí se fijan? Entonces, estaba funcionando todo satisfactoriamente, entonces ya vimos lo que era el ng if, ¿cierto? Vimos el ng for, que es básicamente aquí que estamos recorriendo un arreglo de objetos en este caso, y que se le está actualizando, ¿cierto? A medida que nosotros vamos agregando nuevos elementos a este arreglo, ¿cierto? A través de este método, pues se van a ver reflejados también aquí de esta forma, ¿listo? Y acá tenemos, pues básicamente, la cantidad de empleados que nos está mostrando, ¿cierto? Y entonces dice, hay más de 5 empleados, ¿cierto? Ya, pues, los que yo siga agregando acá en adelante, pues se van a ver reflejados de esta forma. Bueno, entonces, vamos a dejar el video hasta ahí porque se extiende mucho, ¿sí? Y ya en el siguiente video vamos a ver lo que son las directivas de atributos. Entonces ahí vamos a ver lo que es el ng-style y el ng-class, ¿listo? Y ya después de ese video sí vamos a ver lo que son las directivas personalizadas, ¿sí? Nosotros también podemos crear nuestras propias directivas y podemos básicamente pues definir, ¿cierto? Algunas acciones que se hagan dependiendo del comportamiento que nosotros queramos que se hagan ahí. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí y vamos a ver entonces las directivas por atributos.